Listo. Bueno, la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y así como Nabucodonosor contó las maravillas y el poder de Dios que vivió en su vida, vamos a conocer las maravillas que Dios ha hecho en algunos hermanos y pastores que estuvieron presos por varios años. Hoy en día son presos, pero del amor de Dios. Y le sirven a Dios con alegría y con fidelidad. En esta hora tenemos al hermano Amílcar Barrientos. Nació en el país de Guatemala, se convirtió al evangelio aquí en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Tiene 5 hijos que están en Guatemala, lleva 7 años de casado. Y el ministerio que Dios le ha dado, entre otros, es la obra carcelaria, en la cual lleva 20 años predicando particularmente en la cárcel llamada Manhattan House, o más conocido como Las Tumbas. Bienvenido, hermano Amílcar, y gracias por su tiempo. Amén. ¿A qué edad tuvo conciencia o reconoció que lo que estaba haciendo era bueno o malo? A los 30 años. A los 30 años. Cuando usted era niño, de todas maneras, sabía que era bueno y que era malo, ¿verdad? Pues sí, cuando yo era niño sabía lo que era bueno y lo que era malo. Pues mi mamá, cuando yo nací, mi mamá, recién nacido, mi mamá me dejó con mi abuela. Me fue a dejar a donde mi abuela fue la que me crió. Y pues mi abuela era cristiana. Entonces, a mí me inculcaron el evangelio desde niño. Mi abuela me presentó en una iglesia cristiana cuando yo recién nacido. Y pues yo estuve en la iglesia cristiana hasta la edad de 6 años. Hasta la edad de 6 años, entonces ahí me acuerdo todo, me acuerdo de mis maestros de escuela dominical, todo lo que me enseñaron. O sea, de niño yo sí sabía lo que era bueno y lo que era malo, hasta los 6 años. Amén. O sea que aunque su madre no lo pudo criar, pues su abuela sí, y aprovechando que era cristiana, lo llevó a la iglesia. Muy bien. Amén. ¿Puede decir con exactitud cuál fue la causa o el motivo que lo llevó a estar preso varias veces? Sería el vivir solo en la calle, sin el amor de un padre, sin el amor de una madre, porque después me tocó que vivir solo en la calle, ya desde los 7 años en adelante. Desde los 7 años ya comenzó a vivir en la calle. Sí, de los 7 años, porque pues yo vivía con mi abuela. Para mí ella fue mi madre, para mí ella era mi madre. A mi mamá yo nunca le dije mamá, sino a mi abuela. Entonces, cuando yo tenía 6 años, apareció un señor que dijo que él era mi papá y bueno, él dijo que él me iba a llevar a mí y es más grande que pudieron haber cometido. Porque pues mi abuela ya estaba grande y mi abuela dijo, bueno, sí está bien que se lo lleve porque pues yo no puedo con él. Y mi papá me llevó, él tenía otra esposa, tenía otra familia y me llevó ahí, pero mi papá también tenía otra familia por otro lado, o sea, mi papá era un hombre pues que gustaba mucho de las mujeres. Y me llevó a vivir ahí donde una de sus mujeres, pero ahí me dejó. Él llegaba cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Entonces, pues me dio una mala vida y a los 7 años me fui de ahí de esa casa. Mi papá nunca me buscó, nunca se preocupó por mí y fui a vivir a la calle. Conocí a unos niños que vivían en la calle y ahí empecé a vivir solo en la calle. Entonces empecé a hacer lo que ellos hacían, que robaban en la noche y ahí fue porque
ese fue el motivo, pues, por el cual yo me dediqué a la delincuencia, pues, por no tener al lado mío un padre o una madre o alguien que me dijera, no, no haga eso. Exacto. Sí, la falta de familia, la falta del amor y del cuidado, por supuesto que conlleva a malas decisiones a sus hijos. En este caso, Amén. al hermano Amílcar, que wow, desde los 7 años ya comenzó a vivir no solo la soledad, pero la delincuencia. Bueno, ya usted respondió a esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de Dios y qué edad tenía aproximadamente? Ya dijo que de pequeño lo presentaron hasta los 6 años. Conoció hablar de Dios. Eh, Bien. Hermano Amilcar, ¿cree usted que la pena que pagó durante todos sus años confinado en la cárcel fue justa o fue injusta? Pues yo creo que, bueno, fue, fue, yo estuve preso varias veces y muchas veces fue injusta. O sea, por crímenes que no hizo. Pues sí, crímenes que había hecho, pero la policía le aumenta, le ponen a uno otras cosas que aprovechando que lo agarraron a uno, pues andan buscando a otra persona y dicen, no, pongámosle a este también eso porque para cerrar el caso. Correcto, sí, eso es parte del sistema. Pero, bien, ¿piensa usted que el haber estado preso corrigió su manera de vivir o la empeoró? Pues la empeoró, la verdad la empeoró, porque el sistema carcelario eh, no lo vuelve a uno más malo de lo que uno es, el sistema carcelario, porque cuando uno cae preso, pues los guardias creen que tratándolo a uno mal, lo van a corregir a uno. Y ellos Sí, cometen un error muy grande porque tratándolo a uno mal, lo vuelven a uno más rebelde. Uno se vuelve peor de lo que está. Lo castigan a uno por cualquier cosa, solo porque ellos de pronto amanecieron de mala gana o amanecieron mal y usted lo voltea a ver así rápido y le dice, ¿por qué me miras así? Y lo agarra y lo castigan. Y no solo eso, sino le pegan. Entonces, cuando uno pues sale del castigo, uno sale con un rencor contra esa persona y después le hace algo, porque pues el sistema carcelario no, no es para rehabilitar a la persona. Y otra cosa, el sistema carcelario, eso es como una universidad. Para mí eso es una universidad de un delincuente. Usted entra como un alumno y con el tiempo que usted hace ahí, sale ya graduado de cualquier cosa de delincuencia, porque como ahí usted se junta con muchos delincuentes, entonces aprende cosas de otros, aprende cosas que usted no sabía y ahí aprende muchas cosas que no sabía. Entonces ya cuando usted sale a la calle, pues ya pone en práctica todo lo que aprendió adentro. correcto. Pero usted sabiendo que si volvía a hacer algo, o sea, usted sufría en la cárcel, pero usted sabía que si volvía a hacerlo iban a meter preso. Sabiendo eso, usted no se quiso componer. Pues no, nunca, no, o sea, habían veces que sí, yo decía, voy a tratar de cambiar, pero cuando salía no tenía nadie en la calle, nadie me estaba esperando, no, nadie, entonces pues otra vez volví a hacer lo mismo, buscaba a mis amigos y otra vez a hacer lo mismo. Correcto. Sí, eso fue el testimonio de ayer de un pastor que él dijo que cuando él estuvo preso, el haber salido y haber encontrado familia que lo recibió, lo perdonó después de tantos años, eso fue muy importante para él y él aconsejaba a los familiares que tienen presos a que preparen un ambiente para recibirlo. Ese no fue su caso. Usted saliera a la calle
y pues en la calle estaban sus amigos, es correcto. Hermano Amílcar, ¿cuándo y cómo fue su conversión a Dios? Bueno, yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a vivir a la ciudad de Nueva York y pues yo no, siempre andaba haciendo lo malo. Y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, pues yo no sabía trabajar, nunca en mi país, nunca había trabajado. Ya a esa edad, cuando yo vine aquí, tenía 30 años, 29 años tenía cuando yo llegué aquí. En esos 29 años en mi país nunca había trabajado. Todo el tiempo me dediqué a la delincuencia. Entonces, cuando yo llegué a ese país, pues no sabía otra cosa. Y aquí empecé a robar, aquí empecé a robar carros, y era fácil. Y eso era lo que yo sabía hacer. Y empecé a hacer otras cosas. Pero en eso en una ocasión encontré a un joven y él me habló del Señor. Y empezamos a tener como una discusión porque él me decía, lo que a mí me molestaba, que él me decía, mira, yo te amo en el amor del Señor. Yo le decía, ¿cómo se me puede amar a mí? Porque para mí, nadie, si una persona me decía que me amaba, eso para mí desde niño, yo siempre tenía eso en mi mente. Nadie me podía amar a mí, porque yo decía, si mi padre, que fue el que me engendró, me abandonó, si mi madre, que fue la que me trajo a este mundo, me abandonó, ¿cómo otra persona me puede decir a mí que me ama si los que verdaderamente me tenían que amar no me amaron? Entonces, pues eso era una cosa con ese joven que yo le decía a él que no, pero él me decía, sí, Jesucristo te ama. Y pues después él empezó a buscarme y me hablaba del Señor, me hablaba del Señor. Y un día me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues prueba. Mira, me dijo, yo te doy 100 días. Prueba por 100 días. Porque yo le decía, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. Él me decía, ¿cómo tú dices que no te gusta ir a la iglesia si nunca has ido? Pero ve a la iglesia, prueba por 100 días, me dijo, y si en 100 días tú no miras ningún cambio, te puedes alejar. Pero ya probaste, y ahí sí me puede decir, no me gusta. Pero entonces yo de tanto él insistir un día, le dije, ok, está bien, vamos. Y así fue como yo empecé a ir a la iglesia. Empecé a principios del año 1991, empecé a ir a la iglesia, pero no a la IPUL, a otra iglesia, donde ese joven iba. Y de ahí un día me dijo que me invitó a ir a la iglesia IPUL, a Queens, a Jamaica, y yo fui. Y ahí fue la primera vez que yo conocí al hermano Eliseo Duarte. Y entonces me puse a platicar con él y él me dio muchos consejos y me gustó mucho la forma de que cómo me recibieron en la iglesia en esa ocasión. Y pues seguí yendo a la iglesia, porque yo vi algo muy especial en esa iglesia cuando yo llegué. Lo conocí a usted, hermano Germán, no tenía esposa, pero yo vi la forma en que usted me trató, hermano Juan Carlos se portó muy bien conmigo, nuestro Hugo Rivera, y entonces yo empecé a ver algo especial en ustedes. La forma en que me trataban, cómo hermano Juan Carlos fue una persona de mucha bendición para mí, él siempre se preocupó por mí, él siempre me iba a dejar, me iba a traer, y o si no, usted vivía en Staten Island, yo vivía hasta Brooklyn, el hermano Washington lo iba a dejar a usted y me estaban dejando por allá. Entonces yo vi cómo ustedes me trataban, yo sentí algo especial ahí. Y sí, me empecé a quedar y me empecé a quedar y me empecé a quedar. Cuando yo vine a sentir, ni me di cuenta cuando pasaron los 100 días. Cuando yo vine a sentir fue porque ya estaba bautizado en el nombre de Jesucristo. Y pues así fue como yo conocí del Evangelio. Un joven me habló del Señor, pero sí, en un principio fue como muy, muy difícil porque pues
pero él insistió, él estuvo insistiendo y sí, gracias a Dios, pues ahí conocí el Evangelio, llegué a la iglesia de Jamaica a finales del año 1991. Amén. Sí, sí, me acuerdo, hermano Amilcar, cuando usted vino. Es más, tengo una foto por ahí de usted. Y ahora sí, siempre hay una persona que Dios usa. Bien. Hermano Amílcar, ¿usted puede compartir una experiencia difícil o dolorosa que experimentó estando preso y otra experiencia que le dejó una lección de vida? Bueno, pasé muchas experiencias difíciles, pero la más difícil que yo pasé fue cuando yo estando preso, en una ocasión estando preso, se murió mi mamá, o sea, mi abuela, que yo Bueno. siempre le amé a mi mamá. Cuando ella se murió, para mí eso fue muy duro, muy duro, porque ella siempre me quiso mucho, ella siempre oraba por mí. Mi abuela siempre cuando yo llegaba a visitarla, ella siempre se sentaba, me hablaba de Jesucristo, me decía que ella no le gustaba cómo yo estaba viviendo, mi vida que yo estaba viviendo. Y ella pues siempre me decía que buscara a Jesucristo. Y yo siempre me acuerdo que ella siempre antes de yo irme de la casa donde ella vivía, me decía, venga, arrodíllese ahí, voy a orar por usted. Y oraba por mí. Amén. Y ella siempre decía, Señor, mira, y aquí te lo entrego en tus manos, guárdalo, cuídalo. Ella siempre decía, yo no sé si este va a ser un pastor, un evangelista, o yo no sé qué es lo que tú tienes para él. Y mis ojos lo tienen que ver, decía ella. Pero pues ella me amó mucho, mi abuela me amó mucho y eso para mí el día que mi abuela se murió, para mí eso me dio muy duro. Entonces empecé a hacer cosas malas allá adentro, me castigaron y cuando salí castigado me volvieron a castigar otra vez por andar haciendo cosas, porque pues no sé, perdí el control de todo, porque eso sí me dio muy duro a mí cuando ella se murió. Okay. Y una experiencia que le haya dejado un sabor dulce o aprendió algo para la vida. Bueno, cuando nacieron mis hijos, porque yo en Guatemala, yo tengo 5 hijos, pero la verdad, yo nunca estuve a la par de la mamá de mis hijos. Yo no he cargado a uno de mis hijos chiquitos, porque cuando nació la primera hija, yo estaba preso. Salí. Al tiempo volví a caer preso y ahí quedó embarazada la mamá de ellos otra vez y nació mi hijo. Y salí. Y después volví a caer preso y quedó embarazada de otro. O sea, yo siempre, todos mis hijos nacieron estando yo preso. Salí, entraba y entonces siempre cuando nacían mis hijos, pues yo me sentía muy feliz. Yo siempre decía, por él yo voy a cambiar. Yo siempre decía que iba a cambiar, pero la verdad que cuando salía, pues no, volvía otra vez a lo mismo. Amén. Sí, gracias. Bueno, vemos aquí cómo a pesar de una persona vivir en el crimen, en la delincuencia, tiene sentimientos. Mire el dolor que sufrió cuando supo que su abuela había muerto. O sea que sí hay sentimientos y los sentimientos de ser padre
a pesar de andar haciendo por la calle cosas malas, hay sentimientos. Eso los que nos escuchen, podamos ver a los presos que o a la gente que anda tatuada, que dentro de ellos, en el corazón de ellos, hay campo de ternura, hay vacíos que necesitan ser llenados. Gloria a Dios. Entendemos que los familiares de los presos sufren mucho cuando tienen un ser querido o un amigo en la cárcel. ¿Qué les diría usted a esas personas que están sufriendo por tener un familiar preso? Bueno, pues primeramente yo les aconsejaría que busquen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede quitar ese sufrimiento que hay en el corazón de ustedes. Él es el único que les puede dar paz. Y si de casualidad en alguna ocasión ustedes los trataron mal, vayan y pídanle perdón, porque yo la verdad les voy a decir, mi madre siempre me decía, bueno, ya eso, ya gracias a Dios el Señor ya rompió esa maldición. Mi madre siempre me decía, maldito, ¿por qué no te moriste cuando yo estaba dando a luz? Porque ella veía la clase de persona que yo era. Más que todo ella se molestaba cuando yo salía en los periódicos, en las noticias, y ella pues decía que yo estaba deshonrando la familia, que yo estaba poniendo toda la familia por el suelo, y ella siempre me echaba maldiciones. Y entonces pues hay veces que de pronto o inconscientemente decimos cosas por rabia, porque yo creo que mi mamá lo decía por rabia, porque a veces inconscientemente, pero es bueno que si alguna vez usted le ha dicho a uno de sus familiares algo malo, vaya, o por teléfono, como sea, perdónelo y pídale perdón y busque de Jesucristo. Y si usted busca de Jesucristo, también esa persona después va a buscar de Jesucristo, porque Jesucristo, Él no hace acepción de personas. Si Él me cambió a mí, Él cambió mi vida, porque el único que puede cambiar la vida del ser humano es Jesucristo. Nadie más. La cárcel no va a cambiar a un hombre. La cárcel lo vuelve peor todavía. Entonces, el único que puede cambiar la vida del ser humano es Jesucristo. Entonces, usted dé el primer paso, busque de Jesucristo y siga, visita a su familiar y háblele de Jesucristo y usted va y ore por él, porque vea, mi abuela, ella siempre estuvo orando por mí. Sí. Y gracias a Dios, yo ahora siempre me gusta mucho el evangelismo. Yo salgo mucho a evangelizar a las calles, predico en los trenes, predico en los parques. Y eso era lo que yo me recuerdo que mi abuela siempre decía, le pedía al Señor. Entonces, ahí vemos la respuesta de las oraciones. Entonces, usted le entrega su vida a Jesucristo y busca una iglesia y ora por su familia. Después Jesucristo va a hacer un milagro en su familiar y lo va a traer. Y ya entonces, cuando él salga de ese lugar, va a haber un ambiente diferente en su hogar. Él va a ver una familia que verdaderamente lo ama, porque hay veces que nosotros pensamos que nadie nos ama, porque pues por la forma en que ves que la familia se porta con uno, entonces uno dice, no, a mí nadie me ama. Entonces uno busca un refugio en los amigos, pero si cuando un su familiar sale, usted ya es cristiana, lo recibe en su casa, él va a ver algo diferente y él también va a buscar de Jesucristo juntamente con usted. Y lo más importante es que Jesucristo le ofrece a usted un regalo muy especial. Y ese regalo se llama salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Nadie más le puede dar a usted la salvación, solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que le puede dar a usted esa salvación y esa vida eterna que nos ofrece. Él en este momento está con sus brazos abiertos, esperando que usted venga hacia Él, que usted se arrepienta, no importa lo que usted haya sido.
así también a su familiar. No importa lo que él haya hecho, Jesucristo lo ama, Jesucristo nos ama a nosotros con un amor incomparable. Y, y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida cambia completamente. Entonces, eso es el consejo que yo les doy a ustedes. Busquen de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces, busquemos de Jesucristo ahora que nosotros podemos hallarlo, porque va a haber un día, ahorita nuestro Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos como nuestro Salvador, esperando que nosotros vayamos hacia Él. Él está con los brazos abiertos, esperándonos a nosotros para sanar todas nuestras heridas, sanar todos nuestros dolores. Recordémonos que un día Él ya no va a estar como nuestro Salvador, Él ya va a ser el juez. Él va a estar sentado en su trono como un juez y ahí ya no vamos a tener oportunidad. Este es el momento indicado de que usted busque de Jesucristo. Usted quiere ver a su familiar diferente, dé el primer paso usted. Y usted da el primer paso, usted va a ver que el Señor Jesucristo también lo va a traer a él a sus pies. No importa lo que él haya hecho, no importa quién él sea, puede ser el más malo que exista, pero Jesucristo lo puede cambiar. Así es que yo lo animo a usted que busque de Jesucristo. Jesucristo Amén. ama a cada uno, a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias por ese consejo. Definitivamente Jesús es la solución para los que están dentro, para los que están presos y para los familiares que están afuera. Sin embargo, aunque Jesucristo es la solución, hay que dar ese paso. Así como el hermano Amílcar lo dio. Me acuerdo cuando se bautizó. Me acuerdo que a veces me acompañaba cuando salía, me tocaba en el distrito visitar iglesias, me lo llevaba y él me contaba toda esa vida criminal que vivió y realmente, por eso le he dicho que escriba un libro, porque, pero bueno, para eso está esta entrevista. Gracias, hermano Amílcar, por el tiempo y por compartir parte de su vivencia con nosotros. Usted, como todo cristiano, es un trofeo de la gracia de Dios, porque como usted decía, a los 29 años, a los 7 años ya viviendo en la calle, ni estudió ni trabajó. Y sin embargo, mire lo que ha hecho Dios. A veces lo acompañaba ya a las tumbas, le traducía. Ahora le toca a él a veces predicar hasta en inglés. Y para eso fuimos llamados, para dar fruto y que el fruto permanezca. Amén. Así que, bueno, sus palabras de despedida, hermano Amílcar. Bueno, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de todos ustedes y muchas gracias por haberme hecho partícipe de esto. Y pues sigamos adelante, adelante que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Sí, amén. Amén. Bueno, gracias, hermano Amílcar, y esperamos que Dios lo siga usando allá en Nueva York también. Gracias.